Los contratos. Derecho romano. En los primeros tiempos, la simple convención entre dos o más personas no era suficiente para crear obligaciones entre las partes, sino que era necesario que dichas obligaciones fueran revestidas con determinadas solemnidades formales para constituirse en contratos y desplegar efectos jurídicos. El contrato es una de las principales fuentes del derecho romano y se define como el acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear una o varias obligaciones. En aquella época, el contrato tenía que estar sancionado y regulado por la ley. Para que el contrato tenga validez, es necesario que cubra determinados requisitos, mismo que la ley otorga, siendo que existan sujetos y entre ellos tengan el consentimiento, objeto, causa y forma. Los elementos accidentales están sujetos siempre al consentimiento de las partes para que se formalice dentro de los contratos, siendo el contenido a lo que se sujetan las partes para cumplir con el negocio jurídico, a saber, condición, término y modo. Los contratos en la época romana se dividían en dos: los contratos nominados, los cuales se dividen en verbales, escritos, reales y consensuales, y los contratos innominados, que se dividen en permuta, estimatario, precario y transacción. Las diferencias entre los tipos de contratos son las siguientes. Nominados. Fueron aceptados y dictados de acción para sancionar su cumplimiento. Se encuentran reconocidos y reglamentados por la ley. Tienen una denominación específica contenida en el Código Civil. Contratos innominados. Son creados por la práctica consuetudinaria, es decir, la costumbre. Están regidos por la voluntad de las partes y no tienen una determinación específica en el Código Civil. Tipos de contratos nominados. Contratos verbales. Constituyen las formas de contratos más antiguas que conocieron los romanos. Son esencialmente formales. Según las fuentes son cuatro. Primero, per aes et libram, por el cobre y la balanza. Este contrato se formalizaba ante 5 testigos y se utilizaba una balanza y un pedazo de cobre para formalizar la obligación. En el caso de que el objeto del contrato fuera la transmisión de la propiedad, se le denominaba mancipatio. Cuando se trataba de un préstamo en dinero, el deudor u otra persona quedaba como rehén en poder de otro contratante hasta el cumplimiento total de la deuda. A esto se le denominaba nexo. 2. Estipulatio. En este contrato existían ciertas palabras, habiendo congruencia en la pregunta realizada por uno de los sujetos y la respuesta ofrecida por el otro, quedando así perfeccionada la obligación. Por ejemplo, decía el acreedor: ¿prometes dar 100? Y el deudor respondía: lo prometo. La pregunta y la respuesta debían ser acordes, de lo contrario el negocio no existía. En esta misma figura jurídica se podían pactar intereses que el deudor debía pagar en relación con el contrato. Asimismo, se crearon las penas convencionales por incumplimiento a la obligación y también nacieron las fianzas estipulatorias, llamadas comúnmente fiador. Contratos escritos. 1. Niminia Tancreditia. Eran los contratos que se insertaban o incluían en los libros de contabilidad del acreedor, y al igual que el deudor, tenía que obligarse en ellos. 2. Sígrafos y quirógrafos. En los primeros se formalizaba por escrito, tanto por el acreedor como por el deudor, y a cada uno se le entregaba un original. En el caso de los segundos, únicamente se realizaba un solo contrato, y de modo exclusivo quedaba en poder del acreedor. Contratos reales. Aquí se perfecciona la obligación cuando se entregaba el objeto, pues cuando así era desde el momento, se formalizaba el negocio jurídico.
Se dividen en cuatro. Número 1. Depósito. Se puede definir como el contrato por virtud del cual una persona, denominada depositante, entrega una cosa a otra, nombrada depositaria, para obligarse a cuidarla, custodiarla, de modo gratuito y a devolverla en cuanto la solicite el depositante. Solo podía dar en depósito un bien mueble. Se podía pactar entre las partes que el bien se devolviera a una tercera persona. Cuando se resguardaba un bien mueble que requería ciertos cuidados especiales, el depositante estaba obligado a entregarle gastos para su manutención. 2. Prenda. Es cuando un deudor o un tercero entrega un bien al acreedor, denominado acreedor prendario, para que la guarde como garantía de su crédito y la restituya después de haber dado total cumplimiento al negocio jurídico. El acreedor prendario estaba obligado a custodiar el bien y a restituirlo. No debía de usarlo, pues de hacerlo cometía hurto de uso. Si el deudor no cumplía con su obligación, este acreedor podría vender el objeto y devolver el remanente si es que lo había. 3. Mutuo. 4. Comodato. Contratos consensuales. Para la validez de estos contratos no se necesita formalidad alguna, ni entrega del bien, sino que se basan en el acuerdo entre las partes. Se dividen en cuatro. Número 1. Compraventa, donde un vendedor se obliga a transmitir al comprador la posesión pacífica y duradera de un bien, mediante el pago de una cantidad de dinero. La cosa siempre tenía que ser lícita, encontrarse dentro del comercio, tanto bienes corpóreos como incorpóreos. Se podían vender cosas futuras y el contrato puede existir siempre y cuando se logre el nacimiento de este bien comprado. 2. Mandato. Es un contrato por conducto del cual una persona denominada mandante le encarga a otra, nombrada mandatario, que realice determinado acto por cuenta y en interés de aquel. Los deberes del mandatario eran cumplir el mandato de acuerdo con las instrucciones del mandante, rendir cuentas a este último y responder por los daños y perjuicios por su dolo o culpa. Los deberes del mandante eran pagarle al mandatario por los gastos realizados con base en el cumplimiento del acto y responder por los daños y perjuicios que, como consecuencia del mandato, hubiere sufrido el mandatario. 3. Sociedad. 4. Locatio conducto. Tipos de contratos innominados. Los principales contratos innominados son los siguientes. 1. Permuta. Se origina cuando un contratante transfiere a otro la propiedad de un bien para que le transmita la propiedad de otra. 2. Aestimato. Contrato estimatorio. Una persona entrega a otra una cosa estimada o tasada en cierto precio, con el fin de venderla, y entrega al dueño el precio fijado, quedándose con la diferencia, si la hubo. Este negocio era frecuente entre comerciantes. 3. Precario. Este contrato nació sobre todo de las tierras que dejaban disfrutar los patronos a sus clientes. Tales relaciones podían revocarse en cualquier momento por un simple acto del patrón. Y 4. Transacción. Referencias bibliográficas.